¿Sí o no? Ya, entonces los SNP se entienden bien. ¿Por qué son tan importantes? Porque yo con estas técnicas de secuenciación ahora puedo identificar mucho más fácil estos polimorfismos que se asocian a características que a mí me interesan. Eso es lo importante. Entonces, podemos investigar poblaciones de individuos a gran escala, porque imagínense ustedes si tienen que hacer un análisis genético y van a un predio que tiene 3.000 ovejas, es complicado hacer un análisis de 3.000 individuos, no es fácil. Pero yo puedo sacar una muestra y analizar la frecuencia de esos polimorfismos en la población. Y para eso utilizo estas secuencias de última generación para saber en qué fragmento, no tengo que secuenciar todo el genoma tampoco, sino que busco un polimorfismo, silencio, en el cromosoma 3, por ejemplo, y veo los individuos en ese sector utilizando estas técnicas de secuenciación, ¿no es cierto? Y puedo genotipificar de esa manera. Entonces ahora el genotipo, yo lo estoy viendo, ¿se acuerdan que veíamos las vacas que producen más leche, el homocigoto, el que produce intermedio de heterocigoto, el que produce poco recesivo? Pero eso es visual. Pero aquí yo lo puedo ver ahora de manera genética, puedo analizar la producción asociada a un marcador genético. Entonces para eso utilizo los SNP arrays o RAT sequence, que son técnicas que mezclan un poco esta secuenciación de última generación con polimorfismos o marcadores. Estos son amplificaciones al azar y estos son el ver estos polimorfismos de un núcleo. Entonces permite analizar miles de SNP de manera simultánea utilizando esta secuenciación de última generación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener millones de SNP, acá tengo un cambio, pongo en el chip la sonda o un fragmento de ADN con ese cambio, por ejemplo acá A, C, G, G, y se va a hibridar, aquí están los satélites de acuerdo a la complementariedad que muestre. Entonces puedo identificar en todo el genoma las diferencias de polimorfismos que hay. ¿Cuántos SNP existen en el individuo 1, en el individuo 2, en el individuo 3? De manera rápida. Entonces puedo hacer un genotipo de los animales de esa manera. Entonces súper preciso, porque lo estoy haciendo de manera genética, no visual. Permite genotipificar decenas de hasta cientos de miles de SNP. Se basa en la secuenciación de última generación, NGS. Permite descubrir marcadores tipo SNP y genotipificarlos de manera simultánea. O sea, por ejemplo, encontrar nuevas variantes asociadas a características productivas, ¿no es cierto? Existen distintos métodos, como les voy a mostrar, lo vamos a pasar rápido porque en realidad son métodos un poco complejos, pero por ejemplo acá tengo uno con pescado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pesco el cromosoma 1, el 2, el ADN de este pescadito, lo fragmento por encima de restricción, hago fragmentos cortos, los amplifico los fragmentos por PCR, esto ya ustedes ya lo vieron, por PCR puedo amplificar estos fragmentos miles de veces, le añado un fragmento que se va a pegar al plato en el fondo. Este fragmento va a ser complementario a un nucleótido, una secuencia corta de nucleótidos que están en el plato. Esto se le denomina adaptador y se secuencian estos fragmentos. Entonces yo encuentro en todos estos individuos que son de distintos colores, una población diferente, veo la secuencia de cada uno de ellos, de un cierto fragmento del cromosoma 2 o cromosoma 1. Y en ellos identifico polimorfismo. ¿Se fijan? Entonces digo, mira, en realidad acá hay individuos que tienen cambios en algunas letras, aquí no se alcanza, pero acá hay una C y acá hay una G, parece. No lo veo bien. Acá una C y esta parece que una G y acá tenemos una, no sé, una T. Entonces yo analizo la secuencia de todos estos individuos, pero solo ese fragmento. Y veo si tienen, qué letra tienen. Y a lo mejor los individuos que tienen esta marca roja, esta T, son los individuos que son, no sé, más productivos. Y separo esos individuos de la población y los selecciono de manera genética. ¿Ya? Entonces es un poco la idea que está detrás de esto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los SNP asociados a secuencias. Aquí tenemos el fragmento del PCR1, aquí tengo los adaptadores, ¿no es cierto? Esto es lo que se pone en el plato, el PCR2, y esto es lo que genera este tipo de secuencia. Entonces quiero que vean la parte práctica, un detalle. ¿Para qué nos sirve? Yo puedo estructurar o hacer estudios con estos marcadores moleculares
de la estructura de la población. Imagínense ustedes, yo podría estudiar a cada uno de ustedes la muestra y saber qué estructura poblacional tenemos con respecto a ese polimorfismo. A lo mejor en el curso el 1% tiene una T y el 99% tiene una A. ¿Ya? ¿Será importante eso? Depende. Si esa T está asociada o ese cambio está asociado a algo o no. A lo mejor al aumento de mejores notas en ciertos ramos. A lo mejor el 1% le va mejor en matemáticas. Entonces está asociado a ese polimorfismo. Ah, mira, tiene más talento matemático que el 99% que no lo tiene. ¿Se fijan? Entonces yo lo voy asociando y estructuro mi población en base a eso. Puedo hacer relaciones. Obviamente esos polimorfismos yo los heredé de alguien. Puede también aparecer de cero, por alguna mutación que apareció. Pero también es probable que venga en mi familia. Análisis de paternidad. Si mi papá o mi mamá lo tienen, la mamá yo sé dónde sale el individuo, pero el papá no. Generalmente. Entonces ahí puedo hacer análisis de paternidad. Control de consanguinidad. ¿Qué tan consanguínea es mi población? Porque van a tener todo el mismo polimorfismo. Construcción de mapas genéticos. Estudio y asociación de selección asistida por marcadores. Entonces, volvemos al inicio de la clase. Para las características que tienen baja heredabilidad, que en el fondo me dicen, mira, la característica pigmentación de la carne tiene una heredabilidad de 0,1, yo no haría un mejoramiento genético en base a cruzas por una selección fenotípica, porque la heredabilidad es baja. Entonces, la respuesta a la selección va a ser baja. ¿Se acuerdan la respuesta a la selección? Esta heredabilidad eran los genes que actúan de manera aditiva dividido por la varianza fenotípica, ¿verdad? Y estos genes, si se acuerdan, la respuesta a la selección era S por la heredabilidad. Si esto es bajo, la respuesta a la selección es baja. Pero ahora yo puedo seleccionar de otra manera. Puedo no utilizar esta heredabilidad, sino que asociar marcadores a un genotipo que sea interesante en la coloración de la carne. Entonces no me fijo en esta heredabilidad, sino que me fijo en el marcador que se asocia a mejor coloración de la carne. Entonces selecciono por otra condición, por otra característica. ¿Sí? Una característica genética, no fenotípica. Entonces en ese sentido es súper interesante porque me permite seleccionar características que tienen baja heredabilidad, como la pigmentación de la carne, como la fertilidad, que son difíciles a veces de seleccionar. Entonces, acá tengo, bueno, puedo ver huellas de selección también. Por ejemplo, acá tengo hay un ejemplo de consanguinidad animal con cerdo. Tengo 3 poblaciones, hay cruzas de familiares no emparentadas en especie animal. Por ejemplo, estos individuos producen a los mismos. Se puede calcular a partir de un genotipo, por medio de marcadores moleculares, qué tan consanguíneos son. Y esto es súper útil cuando no se tiene el registro de pedigrí. Porque si yo no sé quiénes son los papás, ¿cómo voy a saber si son consanguíneos o no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos sus pedigrí y veíamos qué pasa con la consanguinidad de A? Y no había más pedigrí para atrás. Entonces decíamos, bueno, asumimos que es 0. Pero es porque no sé. Pero el manejo es mucho más preciso si yo digo, mira, sé que no necesito saber los papás. Solamente voy a mirar marcadores genéticos asociados a, y si son consanguíneos, todos van a tener el mismo marcador genético. O sea, si yo analizo, por ejemplo, por RFLP, que es un marcador genético, que en el fondo yo pesco el ADN y lo corto con enzimas de restricción, ¿ya? Eso es RFLP, fragmentos polimórficos por enzimas de restricción. El individuo 1, el 2, el 3, el 4 de mi población tienen estos marcadores. ¿Qué sé yo? Y veo el 2 y tienen los mismos. Y aparece uno más. Y este también tiene el mismo. O sea, son hijos del mismo individuo. Son de la misma familia. Comparten los mismos marcadores. Entonces me sirve para decir, mira, sabéis que esta población es altamente consanguínea y yo necesito introducir nuevos individuos. Acá también tenemos en la producción animal parentesco, forma precisa asignación de los padres de la descendencia, quiénes son los padres de familias grandes. Por ejemplo, utiliza información de los genotipos a partir de marcadores moleculares y permite construir pedigrí y evaluar sistemas de cruce. Entonces acá tenemos un ejemplo de genotipo, reconstrucción de pedigrí, información del fenotipo con respecto al peso de la cosecha y determinación de la heredabilidad y el peso corporal, pero en base a marcadores moleculares. Ya, entonces más preciso. ¿Qué más? Acá tenemos un ejemplo, una revista que dice utilización de SNP para la identificación animal en el análisis de paternidad, esto del ganado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y tenemos también otro ejemplo de la efectividad de los microsatélites y los SNP para los cerdos domésticos. Entonces, te permite hacer trazabilidad
de individuos utilizando marcadores genéticos. ¿Ya? Y como yo les mencionaba, esto se utiliza mucho en estudios de paternidad, de criminología. Estos son cromosomas, por ejemplo, o secuencias de fragmentos, y todas estas letras que aparecen acá chiquititas son SNP o son marcadores moleculares. Entonces hay muchos que yo puedo ocupar para poder estudiarlo. Puedo seleccionar alguno de ellos y decir, mira, el gen tanto está cerca de tal marcador, y yo más o menos sé, puedo hacer mapas genéticos con esto también. Entonces permite construir mapas a partir de esos marcadores. Entonces, ¿qué más? Las aplicaciones que tenemos, programas de selección para la producción animal, permiten mejoramiento genético cuantitativo. Esto es selección asistida por marcadores, se llama MAS, asistida por marcadores, y podemos tener selección indirecta de rasgos de difícil medición, eso es lo que yo les decía, y de baja heredabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo no puedo medir directamente los reproductores como candidato resistencia a enfermedades, ¿cómo tú mides la resistencia a enfermedad de un individuo? Es difícil. Es como cuántas veces ha enfermado en su vida, no sé, ¿cómo lo mides? Yo, por ejemplo, una vez hice un experimento y era para poder medir la resistencia, la hipótesis era que un cierto alimento entregaba mayor resistencia a enfermedades que otro, porque tenía ciertos componentes, etc. ¿Ya cómo lo compruebas? Entonces, la única manera que a mí, cuando discutí esto, era una tesis, era mi tema de tesis, y era como, ¿cómo lo veo? Y le pregunto a mi profe, y mi profe me dice, bueno, es fácil, tú alimentas los grupos, todos por igual, con distintos alimentos, y ves la mortalidad final del tiempo. O sea, 3 meses, y los que se mueren más, bueno, el alimento no era tan bueno, los que se mueren menos, tiene componentes de resistencia a enfermedades. Y yo me quedé pensando por un mes así, pero ¿cómo? ¿Y qué pasa si se cae un árbol en la piscina y se mueren todos los peces? ¿Quiere decir que el alimento era malo? Y se cayó un árbol, o sea, nada que ver con el alimento. Entonces dije, no puedes medirlo así. Entonces se me ocurrió, empecé a leer, y se me ocurre que en realidad tú no puedes evaluarlo de esa manera. Entonces me tuve que pelear con el profe, porque en realidad tú no puedes evaluar solo contando la mortalidad, porque eso puede ser casual. No sabes si es porque el alimento confiere mayor resistencia o no. Entonces lo que habría que hacer era tener pescado con el alimento 1, pescado con el alimento 2, pescado con el alimento 3, y desafiarlo a un patógeno. Enfermarlos. Los que se enfermen menos, quiere decir que el alimento les ayuda a tener una mayor resistencia a la enfermedad. Pero para eso tienes que enfermarlos. O sea, perdiste 2 veces, porque los tenés que matar. Tiene que ser el mismo patógeno y la misma concentración. Y una concentración que no sea letal, pues se te va a morir todo igual. Entonces, pero el experimento tenía sentido ahora, y así lo hicimos. Esa fue la idea. Entonces, el punto es que acá, si tú estás trabajando con eso, tú no puedes hacer este experimento para poder ver si tienen mayor resistencia a la enfermedad. Pero sí puedes analizar marcadores moleculares asociados a mayor resistencia a la enfermedad. Entonces, eso es lo que hacen, por ejemplo, acá es una de las ideas, o contribuir a disminuir el intervalo generacional del programa de selección, mejorar la producción de animales, mejorar la producción comercial del tamaño a nivel internacional, etc. Entonces, por ejemplo, aplicaciones de los marcadores moleculares. ¿Qué dice esto? Y aquí tenemos ya, pero no quiero el ejemplo de los gráficos. Acá. Acá. Si ustedes se fijan en este gráfico, se ve súper difícil, pero en el fondo tenemos una SNP. Aquí están los marcadores moleculares, esta es una población 1, 2, el individuo 3, 4, 5, 6, 7, estos son los cromosomas. Entonces aquí tenemos 29 cromosomas. Se hizo un análisis de todo el genoma, por eso es Genomic, o aquí está todo en inglés, ¿no es cierto? Ahí está la asociación del genoma completo. Todos los cromosomas, y se buscaron SNP asociado a mayor resistencia a esta enfermedad que es la piscirriqueciosis. Piscirriquecias, por ejemplo, salmones, que afecta a los salmones. Y se descubrió que acá estos SNP se asocian a mayor resistencia. Se fijan que salen de la línea, este también, pero los demás no. Entonces, en este cromosoma 1 y en el cromosoma 17 hay ciertos polimorfismos que están asociados a mayor resistencia a la enfermedad. Entonces, ahora yo busco en los individuos de la población quién tiene estos polimorfismos, porque esos individuos van a ser más resistentes. Y lo mismo podríamos haber hecho con el COVID. Pescar polimorfismos, secuencias completas de seres humanos que fueron más resistentes al COVID,
buscar los que no fueron resistentes al COVID, bueno, había otras enfermedades de fondo también, pero buscar polimorfismos que se asociaran a mayor resistencia frente a la enfermedad. Entonces, si volvemos atrás, acá tengo un estudio en donde pescan individuos, hacen inseminación artificial, seleccionan ciertos individuos, aquí tienen un test, se les saca la leche, qué sé yo, se hace un test genético y se evalúan los individuos en base a marcadores moleculares. Y acá tenemos, por ejemplo, rasgos cuantitativos que son continuos y medibles, son poligénicos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, rango de varios genes, por eso UTL, que son, por ejemplo, varios marcadores como los haplotipos, en donde, como están en el mismo cromosoma, segregan junto a la característica. Entonces acá tenemos una región del genoma que contiene genes ligados que controlan, por ejemplo, la producción de leche. Entonces todos estos genes están juntos, eso se llama UTL. Y entonces son rangos cuantitativos, medibles, poligénicos, y podemos entender esa estructura genética haciendo este tipo de secuenciación. Aquí tenemos un gráfico en donde tenemos identificación de UTL asociado a la resistencia del IPNB, que es otra enfermedad que afecta a salmones. Y acá, por ejemplo, tenemos individuos que son más resistentes que otros. Entonces tú seleccionas esos UTL. Por ejemplo, esta es la mortalidad de 0 a 5, ¿vale? Aplicaciones de marcadores moleculares en estudios de asociados a selección. Ahí. Mortal, estos son los rangos de mortalidad en porcentaje. De 0 a 5, de 5 a 10%, de 10 a 15, 15 a 20, y estos son los tres genotipos. ¿Qué genotipo anda mejor? ¿El heterocigoto? El heterocigoto es el azul. Pero el heterocigoto, el rojo. El rojo tiene, hay gente rojo que tiene 90-95% de mortalidad, 80-85, 85-90. Pero el verde está aquí. O sea, más del 25% muere, nada más, hasta el 25%. Entonces, en el fondo, este genotipo es superior al otro, es más resistente a la enfermedad. Porque en realidad muere hasta el 25% de los individuos que tienen este genotipo. Eso quiere decir que el 75% ya va bien. En cambio, el rojo tiene individuos que mueren hasta el 1. Este es el número de padres, ¿no es cierto?, evaluado. Baja, por supuesto, aquí está el pico, pero el rojo parece ser el más malo. Parece ser que el heterocigoto va por acá, el homocigoto va aquí. Entonces, en el fondo, tú tienes que el homocigoto es mejor. Y eso lo hiciste con un marcador o con varios genes que están en el mismo cromosoma. Entonces, ese es el tipo de información. Aquí, ¿qué más te sirve? Utilizando el genoma completo podemos identificar mucho SNP, estudiar cientos de miles de marcadores, asociarlos a genotipos que te interesen, te permite la selección genómica, necesita la información de todo el genoma, por supuesto, y podemos hacer características binarias, como está vivo, está muerto, asociado a cuántos individuos mueren, cuántos individuos viven, ¿ya? Días de sobrevida, peso corporal, etc. No necesitamos, esto es lo más interesante, no necesitamos saber qué genes son los importantes para producir la muerte o la sobrevivencia, sino que son unos marcadores asociados al evento, que pueden ser muchos marcadores asociados al evento. En cambio, el gen es 1, o 2, o 3. En cambio, los marcadores pueden ser múltiples marcadores asociados a lo que te interesa ver. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Fíjense acá, el cromosoma, aquí están los cromosomas. Este cromosoma es súper bueno. En este caso era para la performance, para la conformación del cuerpo en el ganado Holstein. Estos son los vacas Holstein. Y tenemos en este cromosoma, que no alcanzo a ver, que es el mejor. Entonces, todos son puros análisis que se hacen con el genoma completo. Cromosoma, ¿qué será? No sé. Pero aquí está claramente la facilidad del parto y la conformación corporal está asociada en este cromosoma con marcadores que están aquí. Entonces tú ya sabes dónde están, hiciste el análisis en el genoma completo y después tú necesitas evaluar tu población en base a este cromosoma. ¿Quién tiene este polimorfismo, quién no lo tiene? Esos son los individuos que les va a ir mucho mejor en el parto y por lo tanto son los individuos que les interesa tener. Entonces, para utilizar estas características asociadas al genoma completo, tiene potenciales para caracteres difíciles de mejorar, como mencionábamos, como caracteres reproductivos,
resistencia a enfermedades, calidad de la carne o producto final. Esos son como los 3 puntos como más útiles dentro de la parte agronómica productiva, ¿cierto? Efectos marcadores en individuos genotipificados, asociados a fenotipo, población de referencia. Hay que tener una población de referencia. Los estudios genómicos se hacen con un genoma de referencia. Eso lo mostré recién en esa página donde están esos genomas. Podemos predecir el valor mejorante en los individuos, podemos evaluar a la población, porque la población que tenga ese cambio a lo mejor está asociada con un mejor resultado. Acá tenemos la aplicación de marcadores moleculares en la selección genómica. Acá tenemos número de bovinos evaluados en un programa de mejoramiento en Estados Unidos. Esto es de hasta el 2016. Y lo que se hizo fue investigar macho y hembra en relación, aquí están los genotipos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los distintos años en base a la producción. Entonces, tú puedes hacer estudios de poblaciones grandes, puedes genotipificar individuos con los marcadores y de esa manera tú puedes identificar ciertas condiciones. Nosotros teníamos, para genotipificar en peces, lo que hacíamos era cortar la aleta y la aleta crece después, se recupera, se regenera. Sacaba un pedacito de la aleta, se hacía ADN de esa aleta, la aleta dorsal, no, la caudal, se digería por encima se sacaba ese ADN y se secuenciaba. Solo los sectores de interés, no necesitábamos secuenciar todo, pero solo los sectores de interés. Y buscaba genotipo. Este individuo es homocigoto, este individuo es heterocigoto para los marcadores que yo estudié, o es recesivo. Y en base a eso separaba las poblaciones. Y con eso podías tener como claramente identificado de manera genética qué individuo es qué y a qué se asocia. Entonces todo esto tú lo puedes aplicar, incluso puedes estudiar la distancia genética entre poblaciones y subpoblaciones. Por ejemplo, gente que estudie la parte más de conservación, te interesa saber esta especie llegó, cuándo llegó, se mezcló, cuál es la distancia que existe con los primos más cercanos. Me acuerdo en la chica investigada, había una profe que era de genética, citogenética y investigaba las lagartijas en Chile. Estudiaba las poblaciones de lagartijas y tenía como todas las poblaciones como estructuradas de las lagartijas del norte, de la zona central, del sur, y cómo se habían ido mezclando y de qué derivaban, y tenía todo el estudio de las lagartijas. No sé para qué servía eso, pero me interesa. A partir de los genotipos se puede inferir la estructura genética. Ella es la que estudiaba eso, estructura genética de las poblaciones, y veía cómo se había poblaciones que se perdían o individuos de ciertas especies que se perdían. Acá tenemos la seriola, que es un pez de importancia en el estudio de poblaciones naturales en ecología y conservación, y tú puedes ver cómo se relacionan en distintas áreas, qué tan cercanas son, programas de migración, etc. Aquí por ejemplo tenemos familias, poblaciones chilenas y cómo se asocian a poblaciones que existen en otro lado. Bien, eso es la materia. Preguntas de esta parte. Es hasta a una clase. ¿Eso no me podría preguntar en una prueba tipo análisis? Sí, te voy a preguntar, por ejemplo, de partida. ¿Qué es lo que hay que saber? Hablamos de clonación, de técnicas, ¿no es cierto?, como las enzimas de restricción del PCR en tiempo real. Las diferencias del PCR con el PCR en tiempo real, por ejemplo. ¿Cuándo se aplica uno? ¿Para qué te sirve uno? ¿Para qué te sirve el otro? ¿Cómo se hace una clonación? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos del PCR? Tener la enzima de restricción, de natural, la hibridación de los primers, ¿no es cierto? Se pegan de NTP, que son los nucleótidos, y como los pasos que tienen. ¿Qué más te interesa saber? Te interesa saber para qué se utilizan los marcadores moleculares y cuáles hay. Vimos varios, que los mencioné porque no había mucho tiempo, pero en el fondo les dije cómo funcionaba cada uno de ellos. Entonces, busquen información asociada a eso. El trabajo de la ABT el año pasado era de eso, por eso ustedes venían por eso estudiados en el fondo, pero está la información. Saber para qué sirve cada uno de ellos, cuál es la importancia de los marcadores moleculares, qué te sirve para hacer trazabilidad, que son polimorfos, o sea, te permiten ver variación, ¿no es cierto?, que son codominantes, que son heredables, entonces te permite saber estructuras de dónde se heredan, estudios de paternidad, etcétera, etcétera. ¿Para qué te sirve todo estos análisis de biología molecular? Con marcadores moleculares, porque te permite ver características que tienen baja heredabilidad, que no puedes verlo con el otro método. Entonces te permite asociarlo a ciertas características como fertilidad, características reproductivas, resistencia a enfermedades, que se asocian o que tienen baja heredabilidad, ¿verdad?
Entonces puede estudiar usando esos marcadores moleculares. Vimos biotecnología, el introducir genes de otra especie, que es lo que es un organismo genéticamente modificado, que es lo que son los animales transgénicos, ¿no es cierto? ¿Para qué se utilizan esos mismos ejemplos de medicina y mismos ejemplos más cosméticos también? Hipoalergénicos, no sé, los gatos especiales fosforescentes, pero también vimos que eso sirve para estudiar movilización de células, la expresión de ciertas proteínas de interés, que nos mostré unas neuronas de colores. ¿Qué más vimos? Recapitulación de la clase. Eso. Y vimos varios videos. También se los puedo subir. Vimos CRISPR, que puedes hacer edición genómica, ¿no es cierto?, de material genético de manera específica, que es una RNA que va asociada a una proteína que corta, una enzima que corta, ¿no es cierto? Entonces tú la RN que le pongas, que sea, si mide con tu target, esa enzima va a cortar ahí. Entonces puedes hacer mutaciones, puedes introducir nuevos genes, puedes editar, puedes solucionar enfermedades hereditarias. Básicamente eso es lo que analizamos ahora. Me queda tiempo, entonces quiero primero dos cosas. Me queda poco tiempo en realidad. El ABP, los ejercicios, quería hacer un par de ejercicios, pero le voy a subir un video con los ejercicios. Ya de la guía 10. Ya lo encontré. El ABP, eso me interesa que lo vean. Y saben que había traído las pruebas, pero no alcanzamos ahora. ¿Cuándo las podemos ver las pruebas? La prueba también. El ABP. Esta clase el ABP dice instrucciones: analizar y comunicar de forma creativa y fundamentada una estrategia biotecnológica aplicada al mejoramiento genético animal bajo condiciones de restricción presupuestaria. O sea, ustedes se imaginan un caso real. Van a trabajar a un lado y tienen pocas lucas. Realidad Chile. Todo bien. Desarrollando competencias en síntesis científica, trabajo en equipo y comunicación efectiva. Entonces, ustedes hacen un presupuesto para lo que van a hacer, no tienen plata ilimitada, y el contexto del caso es que van al campo y desean implementar una estrategia biotecnológica para mejorar la genética de su ganado. Los contrata Pedrito para mejorar las vacas y ustedes tienen que llevar un plan. Pero solo cuenta con recursos suficientes para una intervención y les van a elegir 3. Inseminación artificial de los toros que seleccionaron. O sea, pescaron toros que les interesan y hacen inseminación artificial a las vacas. Modelo animal para la selección multivariada, vimos los modelos Blue, ¿se acuerdan de la clase pasada? Donde yo pesco las familias y todo y hago una selección dirigida con los modelos multivariados. Incorporación de edición genética experimental con CRISPR. Cualquiera de esas 3 alternativas. Entonces, ustedes escogen una y justifican por qué escogieron esa en base a la ciencia que está detrás, la ética que quieren aplicar y la aplicabilidad que tiene en Chile. Entonces tienen que buscar en Chile cuál es la regulación que hay y cuál de estas es más fácil aplicar y por qué. Entonces ustedes dicen, mira, este es el problema, yo quiero solucionar este problema en el campo, a lo mejor los toros necesito aumentar la producción en un 20% y para eso voy a hacer un programa de mejoramiento multivariado, que escoge los mejores individuos, selección artificial, fenotípica, y es importante por esto y por esto. Las tareas va a ser seleccionar una de las 3 opciones propuestas, investigar los siguientes aspectos sobre la alternativa elegida, fundamentos genéticos, cómo funciona cada una de las estrategias, aplicabilidad en Chile, está disponible, hay regulación al respecto, yo creo que con CRISPR probablemente no. ¿Qué limitaciones o desafíos, cuál sería el problema de hacerlo? Bueno, esto es súper bueno hacerlo, pero esto podría ser un problema, la regulación a lo mejor no está clara, o a lo mejor es muy caro y no sé. Proyección que espera los resultados. Si yo lo hago, ¿qué es lo que va a pasar con la producción? La voy a aumentar en tanto por ciento por tal y tales indicadores. Diseñar una diapositiva para explicar todo este contexto, que resuma en forma visual y sintética los resultados de análisis. Puede incluir esquemas, iconográficos, tablas comparativas, lo que quieran. Elegir a un representante, ya me pidieron que fueran máximo 2, hasta 2. Yo recomiendo 1 porque tienen hasta 3 minutos para presentar, nada más.
Entonces, dos personas hablando, es como que así la interfase tiene que ser perfecta. No sé si han visto estas carreras que se pasan en el testimonio, en la posta. Si te cae la posta, pegaste. Entonces, si alguien dice, ya, la introducción dice esto, y mi título dice esto, y cuando llega yo soy tanto, ya se fue el título. Entonces, ojo con los dos. Si van a ser dos, tienen que practicarlo muy bien para que salga fluido. Si no, escojan a uno y que uno presente y entre dos arman el trabajo, que es lo más difícil porque tienen que sintetizar el problema en una slide. ¿Sí? El pitch debe defender la viabilidad de la opción, la pertinencia técnica, su impacto y adecuación al contexto nacional, esa es la parte regulatoria. Formato de entrega, pitch. Equipo audiovisual, una diapositiva, máximo 3 minutos. 3 minutos. Sí, una diapositiva, por eso es difícil. Porque de repente uno dice, pero es re poquito. Mientras menos, más difícil. Esto es cuando te encontrás con alguien en el ascensor y te dice, tengo $100 millones para invertir. ¿En qué invierto la plata? Y te dais la idea de tu vida y tenés un minuto para un objetivo. Eso es. Y si lo estudiaste mal en ese minuto, perdiste los 100 millones. Perdiste la oportunidad. Un desafío. Un desafío. El que gane no doy los 100. Le pongo uno, pero le doy los 100 millones. ¿Qué prefieres? Ya. Vamos. Creo que de 5 aquí dice 4 a 6 estudiantes. No dice personas, dice estudiantes. Ustedes verán cómo se califican. Puede ser uno de 3. De 7 no. No. No, pero hay uno de 3, que uno de 7 va a ser otro. ¿Cómo van a hacer ese estado? Ya, no, 4 a 6 estudiantes.